Todos los microcontroladores cuentan con una serie de módulos internos que tienen un propósito específico. En este caso, revisaremos a fondo lo que son los temporizadores. Para iniciar, tomaremos de referencia el timer 0. Sin embargo, todos los temporizadores en adelante que tenga el microcontrolador funcionarán de manera muy similar, salvo con algunas características o funciones que compartan con otros módulos. Para el caso del PIC16F887, utilizaremos la entrada externa del temporizador, en este caso que está ubicada en el pin 6 o en RA4, también identificado con T0CKI, y el cual tomará en cuenta una señal externa de reloj o puede ser incluso conexión a algún sensor o algún botón. Simplemente tomar en cuenta los flancos que nosotros estemos enviando a este pin. También el propio temporizador cuenta con una función de conteo para tiempo, pero utilizando la señal interna de reloj. Ahora bien, como ya habíamos adelantado un poco, la función de los temporizadores o timers simplemente es realizar un conteo preciso de eventos o un conteo como tal también de eventos, en este caso como habíamos comentado, de flancos positivos o negativos, o es decir, de subida o de bajada. Y usualmente cualquier microcontrolador posee esta función. Para este propósito, pues como ya lo hemos adelantado, cuenta con diferentes elementos de hardware que permiten hacer este proceso. Si utilizamos este sistema o este módulo como un temporizador, usualmente lo que haremos es utilizar el ciclo de instrucción, el cual dependerá de la frecuencia de reloj que tengamos instalado en nuestro sistema. La otra opción es la que trabajaremos el día de hoy y consiste en utilizar una fuente externa, es decir, una señal de reloj que podamos conectar en el pin que ya indicamos, el T0CKI, o algún botón o algún sensor que genere flancos de subida y de bajada que nos permita registrar ese evento en particular. Un ejemplo o caso práctico que pudiéramos encontrar sería un contador de personas que pudiéramos ubicar en el transporte público o en alguna entrada de algún recinto. El timer 0 cuenta con las siguientes características. Puede ser utilizado como temporizador o contador. Es un registro de 8 bits. ¿Sí? Hay algunos temporizadores que pueden llegar a contar hasta con 16 bits de conteo. En este caso, si trabajamos con 8 bits, estamos limitados a realizar un conteo de hasta 256 eventos. Podemos elegir entre una fuente interna o externa de reloj. ¿Sí? Si es externa, como ya hemos comentado, tenemos un poquito más de alternativas para hacer conteos de flancos. Y además este temporizador pues también cuenta con una interrupción en sobreflujo. Aquí recordemos, el sobreflujo va o se indica cuando el registro, una vez llegando a su límite de conteo, que será un 255 para 8 bits, reinicia su valor en 0, lo que entenderíamos como sobreflujo. Esto lo utilizaremos usualmente cuando trabajemos en casos de temporización interna que queramos desarrollar con cuentas de tiempo de 1 segundo, de 100 milisegundos, cosas por el estilo, porque esta bandera nos indicará pues que ya pasó el periodo que nosotros configuramos dentro del temporizador. Ahora, si revisamos un poquito más a fondo las características del timer 0, podemos ir a la hoja de datos que presentaremos a continuación. Dentro de la hoja de datos podemos encontrar todas las configuraciones de los módulos específicos que tiene dentro del microcontrolador. En este caso, revisando la hoja de datos para el PIC16F887, podemos encontrar la información del temporizador, en este caso el timer 0, en la sección dentro de marcadores que dice Timer 0 Module. Haremos clic en esta sección y, como ven, inmediatamente la hoja de datos me refiere a la sección que corresponde a esta información. Bien, aquí nos da una breve descripción de todos los elementos o configuraciones o características más bien que tiene este temporizador dentro del PIC, ¿sí? Que es un registro de conteo, temporización de 8 bits, que tiene un preescalador también de 8 bits, que puede utilizar una fuente interna o externa de programación, y además para la fuente externa yo puedo definir cuál es el tipo de flanco que quiero registrar, ya sea de subida o de bajada, además de que le puedo configurar una interrupción en sobreflujo. Bien,
Para la configuración del temporizador a 8 bits, notemos aquí que la hoja de datos inmediatamente me indica que es un incremento cada ciclo de instrucción, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un oscilador conectado a mi microcontrolador de 4 MHz, su ciclo de instrucción sería equivalente a 1 microsegundo. Entonces, cada vez que pase ese microsegundo, mi temporizador inmediatamente hace un incremento en 1 de su valor. Y aquí me indica cuál será la configuración que debo de seguir dentro del bit T0CS dentro del registro OptionReg. Ahora, aquí es muy importante resaltar que cada vez que yo configure timer0 o TMR0, que es el registro que lleva el conteo de eventos ya sea externos o del ciclo de instrucción, este efecto tarda 2 ciclos de instrucción en verse reflejado. Es decir, ya sea que yo lo configure como temporizador o como contador, cualquier valor que yo asigne de inicio o que yo modifique dentro de mi código a timer0 le va a tomar 2 ciclos de instrucción en efectuar dicha configuración. ¿Sí? Esto va a ser muy importante, sobre todo tomarlo en cuenta cuando trabajemos nuestro temporizador en el modo de temporización. Ahora bien, dentro del modo de conteo, si se fijan, es una configuración muy similar o me da instrucciones muy similares, solamente que aquí me añade o me indica que para hacer el incremento puedo utilizar el registro T0CKI para indicarle si va a utilizar un flanco de subida o un flanco de bajada. Y aquí podemos ver el diagrama de bloques de este temporizador, ¿sí? Por aquí nos indica para cada bit o cada elemento que se muestra aquí dentro de este bloque con qué registro está relacionado o dónde lo podemos encontrar. Ahora bien, si quiero revisar un poquito a fondo los registros que se relacionan con este temporizador, iremos a la página 77, donde nosotros podemos encontrar la descripción completa del option-reg o el option register. Aquí de manera muy específica me dice la descripción completa de cada uno de estos 8 bits que lo integran, ¿sí? En nuestro caso únicamente trabajaremos del bit 0 hasta el bit 5, que corresponden a la configuración del timer 0. Sin embargo, para todos los bits aquí se encuentra una descripción de las configuraciones, por ejemplo para los pull-ups internos del puerto B o para el flanco de selección para la interrupción externa que queramos utilizar. En este caso estos 2 bits, como les comento, no son relevantes, simplemente nos centraremos del bit 5 hasta el bit 0. Ya que hemos revisado un poquito a fondo la información dentro de la hoja de datos y dónde la podemos ubicar, vamos a centrarnos únicamente en la parte del diagrama del temporizador. Todos los temporizadores tienen una estructura muy similar. Noten que en este apartado superior del diagrama podemos encontrar cuáles son las fuentes que utilizará el sistema del temporizador. Es decir, puede ser mi señal de ciclo de instrucción o puede ser la señal que yo conecte en el pin T0CKI. Este elemento que está configurado aquí, el T0SE, es el que me permitirá realizar eventos de interrupción. Ahora, para nosotros elegir qué fuente de reloj vamos a utilizar, nos referiremos al bit T0CS que encontraremos en el registro OptionReg. Todos los temporizadores también cuentan con un preescalador, es decir, nos permite no solamente hacer conteos 1 a 1, sino estar realizando conteos de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 8, 1 a 16, es decir, en valores de potencia de 2, y hasta llegar en este caso en particular de 1 hasta 256, es decir, que para que mi temporizador incremente su valor en 1, en lugar de hacerlo con un botonazo, pues va a requerir 2 botonazos. Si yo configurara mi preescalador para que cuente o tenga una relación de 1 a 256, entonces para que mi temporizador incremente su valor en 1, físicamente
tendrían que ocurrir 256 botonazos o 256 cambios de flanco para que incremente únicamente su valor en 1. Es decir, estamos aumentando o expandiendo la capacidad de esos 8 bits para tener un mayor valor de conteo, sino quedarnos únicamente hasta 256. Ahora este control de preescalador lo haremos a través de los bits PSA y PS de 2 a 0. Es decir, es una sección de 3 bits que nos permite, como vemos aquí, estar configurando la relación del preescalador. Una fórmula general para este preescalador sencilla sería el valor de 0 a 7, ¿sí? En este caso definimos como RPS, sería igual en su rango de preescalado de 1 a 2 elevado al RPS más 1. Es decir, si fijan aquí tendría 1 elevado a 2, mi preescalador vale 0, 0 más 1 es 1, entonces 2 a la 1 queda como 2. Si estuviéramos configurando un 7, tendríamos 2 elevado a la 7 más 1 sería 2 a la 8, que equivaldría a 256. Por lo tanto, como nosotros queremos realizar ahorita una función externa, ¿sí? Tendremos que tener cuidado de configurar estos bits a utilizar una señal externa para utilizar el temporizador, es decir, lo utilizaremos como conteo. Ahora bien, todo esto lo vamos a hacer a través del registro Option Register, ¿sí? O que vamos a encontrar como Option-Reg. En T0CS, si yo coloco un valor de 0 en este bit, estaremos utilizando el valor de instrucción del ciclo de instrucción. Si lo configuramos con un 1, lo que estaremos utilizando sería nuestra señal externa que conectemos en el pin T0CKI. Ahora bien, el bit T0SE es el que me va a permitir definir si voy a considerar un flanco de subida o un flanco de bajada. En este caso, si yo quiero utilizar un flanco de subida o un rising edge, es decir, de un cambio de 0 a 1, en el pin T0CKI tendremos que colocar un 0. Si quisiéramos colocar o considerar un flanco de bajada, es decir, cambio de 1 a 0, tendremos que configurar T0SE con un 1. Como les comentaba, estos bits los encontramos en Option-Reg y son correspondientes a la ubicación 4 y 5 dentro de este registro. Ahora, para configurar el preescalador, vamos a utilizar un conjunto de 4 bits, que es PSA y desde PS2 hasta PS0. PSA, al configurarlo con un 0, estoy haciendo que mi preescalador se asigne directamente a timer 0. Es decir, la configuración que yo haga en función de esta tabla pasará directamente en conexión directa a mi registro TMR0, que es el que lleva el conteo de los eventos o de los flancos de subida que existan dentro del contador temporizador. Ahora bien, si yo quiero asignar este preescalador al watchdog timer, que también lo puedo hacer, simplemente habrá que configurar este bit con un 1. Noten aquí que si yo pongo este 0, inmediatamente mi valor de preescalador toma una configuración de 1 a 2, es decir, si yo dejo estos valores de PS2 hasta PS0 con un 0, inmediatamente me preescala mi valor de entrada en 1 a 2. Como yo quiero evitar ese problema, lo que voy a hacer es configurar o asignar mi preescalador al watchdog timer para ahorita tener un conteo de 1 a 1. Si yo quisiera potencializar mi temporizador utilizando este preescalador, entonces sí sería necesario poner en PSA este 0. Ahora bien, vamos a ver cómo haríamos una configuración completa para nuestra señal externa. Este es nuestro ejemplo. Queremos configurar el timer 0 para incrementar su valor cada flanco de subida que se presente en el pin T0CKI. Entonces, ¿cuál será el valor inicial del timer 0? Pues no lo sabemos, entonces por ende, dentro de mi código, inmediatamente este lo tengo que configurar para que inicie en un valor en 0. Si no, yo partiré con un valor distinto o desconocido que pueda alterar el desarrollo de mi algoritmo.
Ahora, ¿qué valor necesito cargar el Option Register para poder hacer esta configuración? Pues bien, me voy a adelantar primero aquí a otros 2 bits que están asignados dentro de la Option Reg, que en este caso es RBPU, ¿sí? Que son unas resistencias pull-up internas que podemos configurar del microcontrolador. Ahorita no nos sería relevante, sin embargo yo lo voy a configurar con un 1. Tenemos también la configuración de una interrupción en flancos. Aquí lo voy a deshabilitar, ahorita lo pondremos en 0 y trabajaremos con los bits restantes. Como nosotros ya vimos que queremos utilizar la señal externa en flanco de subida, si recordamos nuestra presentación, nuestra slide anterior, lo que tenemos que hacer es simplemente configurar en mi fuente de reloj un 1 para que tome lo que yo le conecte en T0CKI. Ahora bien, para tener un rising edge, ¿sí? Un flanco de subida, es decir, un incremento cada vez que mi señal cambie de 0 a 1, debo de colocar el bit T0SE en un 0 y quedamos que para que el preescalador no me afecte se lo voy a asignar en conexión directa al watchdog timer, por lo tanto PSA lo pongo en 1. Ya que esto lo tengo en 1, el valor restante del preescalador no me interesa, sin embargo lo vamos a configurar en 0 para no tener ningún problema en caso de que queramos combinar con algún otro tipo de configuraciones dentro del temporizador. Para realizar nuestro código, abriremos MPLAB y crearemos un nuevo proyecto. Dentro de la ventana que se abre, seleccionaremos Microchip Embedded y Standalone Project. Le daremos Siguiente. Como utilizaremos el 16F887, buscaremos dentro de Mid-Range 8-Bit MCUs, ¿sí? O microcontroladores de rango medio de 8 bits. Podemos buscar dentro del listado que nos arroja o simplemente teclearemos PIC 16F887 dentro de la ventana que dice dispositivo. Después volveremos a dar siguiente y ahora elegiremos nuestro compilador de interés. Como lo haremos en ensamblador, seleccionaremos PIC-AS para hacer la compilación de nuestro código. Ahora bien, definiremos el nombre de nuestro proyecto. En este caso yo nombraré el proyecto como prog-tmr0 y noten que dentro de mi folder de proyecto crea una carpeta con el mismo nombre finalizando con .x. Aquí ahora dentro del apartado del prog-tmr iremos a source files y en nuevo añadiremos un archivo assemblyfile.s. De no aparecer en nuestro listado, iremos a otro y en la ventana que se abre seleccionaremos el apartado que dice Assembler y dentro de los tipos de archivo seleccionaremos el que termina con extensión .s. Después deberemos dar un nombre a este archivo. Para este caso yo lo nombraré como main-tmr0 para indicar que es mi archivo principal donde estará el algoritmo que desarrollaremos. Damos finalizar y ahora en la ventana que se abre dentro de mi código, de mi archivo, añadiremos la biblioteca que en este caso corresponde a include xc.inc y seguida de esta librería colocaremos nuestra palabra de configuración. En este caso elegimos un oscilador externo, el watchdog timer lo dejaremos inhabilitado, daremos el tiempo de espera para el power time enable, es decir, cuando inicie el microcontrolador tendrá un pequeño tiempo de espera en lo que se estabiliza el voltaje. El master clear lo mantendremos habilitado, deshabilitaremos el code protection del microcontrolador y el resto de mis palabras de configuración deshabilitaremos el burnout reset selection bit, mantendremos el switchover internal external deshabilitado, el failsafe clock monitor también deshabilitado y el voltaje de programación en bajo deshabilitado. En la segunda sección de la palabra de configuración
configuraremos el burnout reset en 2.1 volts, a pesar de que no está configurado, esto no nos afecta. Y el self-write enable bit del flash program memory también lo mantendremos deshabilitado. Nuestro código continúa con la definición del origen de programa que hemos definido como org00h, seguido de la sección del vector de reinicio. Aquí simplemente en esta etiqueta lo que haremos es saltar al setup, es decir, a la parte donde configuraremos el comportamiento de nuestro microcontrolador. Seguido del vector de reinicio, hemos definido el origen en 04H. Este origen hace referencia a la posición donde inicia el vector de interrupción. En nuestro caso, dado que no tendremos ninguna interrupción configurada, dejaremos el retorno de la interrupción, pero a pesar de que existe este bloque, desde que nosotros iniciamos nuestro código, recuerden que estaremos saltando directamente a la configuración del setup. Bien, ¿cómo haremos esta configuración de nuestro microcontrolador? Dado que queremos utilizar nuestro microcontrolador como temporizador, necesitamos realizar alguna serie de configuraciones dentro de algunos registros. En este caso, el registro que a nosotros es de interés es option reg, ¿sí? Que como podemos ver están tanto en el banco 0 como en el banco 1 como en el banco 3, y el timer 0 está a la par en la posición en banco 0 y banco 2, perdón. Ahora, para nosotros utilizar el port A, simplemente vamos a deshabilitar lo que hace referencia a los puertos analógicos, ¿sí? Es decir, en los registros ANSEL que estará directamente conectado al puerto A. Entonces para eso necesitamos brincar hasta el banco 3. Una vez que hagamos este salto a banco 3, podremos regresar o configurar en esta misma posición el valor de option reg para posteriormente nosotros regresar únicamente a el banco 0 para poder utilizar el valor de nuestro timer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, dentro del apartado de setup colocaremos el salto del banco. Podemos utilizar la instrucción de bank cell y simplemente colocar nuestra etiqueta, o podemos ir modificando directamente el valor de los saltos de banco. En este caso lo haremos de esa manera. Para ello utilizaremos la instrucción bsf status y tenemos que brincar hasta el banco 3, por lo tanto RP0 y RP1 deben de estar en 1. Entonces, saltar a banco 3, quedamos que RP1 debe estar en 1 y RP0 también debe de estar en 1. Aquí ya en el primer estatus hemos colocado en alto únicamente a RP0, ahora colocamos a RP1. Y ya que estamos en el banco 3, entonces sí podemos nosotros simplemente limpiar el registro ANSEL para nosotros asegurar que estamos por lo menos en entradas o sistemas digitales dentro de la señal. Está interconectado con el convertidor analógico digital. Bien, como en este mismo banco también tenemos ubicado el option reg, podemos hacer la configuración de nuestro registro como lo hemos estado realizando. Si recordamos nuestras configuraciones, hemos definido que option reg debe de tener un valor de 8H para que nuestro registro o nuestro contador, que está definido en RA4, utilice la señal externa y además esté configurado con el flanco de subida, es decir, que identifique los cambios de bajo a alto. Ya lo tenemos cargado en el registro de trabajo, entonces ahora tenemos que cargar este valor directamente al registro que encontraremos como option-reg. Ya que hemos hecho esta configuración, restaría simplemente que retornar al banco 0, y esto lo podemos hacer limpiando estas dos banderas RP0 y RP1 en 0, o podemos utilizar también la instrucción de bankcell tmr0 y nos hará el salto de manera automática. Aquí procederé a hacerlo bit a bit, es decir, estoy
limpiando RP0 y RP1. Y con este par de instrucciones hemos saltado nuevamente a el banco 0. Bien, ¿qué restaría hacer ahora? Pues simplemente limpiar el valor del timer 0. ¿Por qué es importante limpiar el valor del timer 0? Bueno, porque puede iniciar con un valor que nosotros desconozcamos, entonces con la finalidad de iniciar en un valor conocido, lo pondremos directamente en 0. Recuerden que al hacer uso de esta instrucción, cualquier modificación del timer 0 siempre requiere 2 ciclos de instrucción para actualizar el valor del timer 0. Es decir, hasta que ejecute 2 instrucciones más, por decirlo de alguna manera, el valor del timer 0 tomará automáticamente este valor de 0. Bien, como el timer 0 nada más va a estar operando directamente en hardware, es decir, yo no tengo que estar verificando si se presiona un botón o algo. El principal lo podemos definir como main, ponemos una instrucción no, es decir, una instrucción que no hace nada, simplemente es un espacio vacío, y le vuelvo a decir que vaya a main. Entonces de esta manera aquí estaríamos haciendo un salto de manera infinita, sin estar haciendo nada. Sin embargo, el contador estará trabajando por sí mismo. Para la simulación, conectaremos nuestro pin de Master Clear directamente a voltaje positivo para evitar que nuestro microcontrolador se esté reiniciando. Para configurar el contador externo, utilizaremos una resistencia, la cual colocaremos en común junto con un botón conectados al pin RA4, y en este caso definiremos el valor de nuestra resistencia a 4.7K. Por debajo de la resistencia colocaremos un botón, el cual, como hemos comentado, será conectado en común junto con RA4. Por el otro extremo del botón tendremos tierra, y por el extremo superior de la resistencia definiremos nuestro voltaje positivo para que en conjunto generen una configuración de pull-up. Bien, interconectamos los puntos de la resistencia y botón común con RA4, y finalmente el botón nos servirá para utilizar o generar los flancos. En este caso definiremos la frecuencia del nuestro oscilador en 12 MHz, y a continuación cargaremos el código o el archivo .exe que generó nuestra compilación. Bien, abrimos la carpeta de nuestro proyecto, dentro abrimos dist, default, production, y podremos encontrar nuestro archivo de extensión .exe, que es el código que genera nuestro compilador para ser cargado en el microcontrolador. Al correr nuestra simulación, para verificar que el contador está trabajando, iremos al apartado de Debug, Watch Window, y nos abrirá una ventana donde podemos añadir variables o registros que nos permita ver sus valores en tiempo real. Daremos clic derecho, añadir ítems, y buscaremos dentro de la memoria el registro TMR0. Noten que lleva un orden alfabético. Le damos Release. Para añadirlo damos doble clic, ya aparece en mi ventana de Watch Window. Cerramos la ventana con Done y noten que el valor inicial es en 0. Ahora, cada vez que yo genere un flanco o un pulso en el botón, deberá verse reflejado inmediatamente el incremento de ese valor. Si dejo presionado el botón, noten que el contador no incrementa sino hasta que se genera el flanco de subida que nosotros configuramos.